Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo la están llevando? Estamos en un momento muy especial que es de cuarentena y tenemos un cuidado especial que hacer con nuestra salud, con lo que respecta a la higiene, a lavarnos las manos, a cuidar la limpieza del lugar, pero también tenemos que hacer algunas cosas importantes que tienen que ver con nuestra salud diaria. Una de ellas es la alimentación. Y todo el mundo nos dice tenemos que hacer una alimentación saludable. El tema está en que en esta situación especial, ¿cómo hacemos para lograr una alimentación saludable? Bueno, tratemos, por ejemplo, de pensar en que uno no va a ponerse a hacer una dieta estricta, sino que va a tratar de manejar alimentos o comer alimentos que sean saludables dentro de lo que se pueda, en cantidades razonables, y no tratar de dejar de comer totalmente, sino aprender a elegir los alimentos que tenemos que consumir. Es decir, consumir lo necesario, lo justo, pero también disfrutar, porque tampoco podemos vivir pensando en hacer esas dietas estrictas, milagrosas, dietas extremas, donde lo único que hacemos es contar calorías o eliminar alimentos, algunos alimentos que según dice internet son malos para la salud o para bajar de peso, o como hay otros que tienen distintos nombres como la keto, la otra que es el ayuno intermitente, la DMA, todas tienen nombres y todas tienen esto de sacar grupos alimentarios o algún tipo de alimento que la verdad que no estamos hablando de algo saludable. Entonces, tratar de que en estos momentos que estamos pasando por una situación muy estresante, tratar de organizarnos. Y esto es básico. Si uno organiza lo que serían las compras, por ejemplo, hacer una lista, hacer un menú, por ejemplo, preparado para toda la semana, ir a comprar específicamente eso, vamos a lograr que en nuestra heladera o nuestra alacena esté armada como para afrontar distintas situaciones. Yo siempre digo que si uno en la alacena o en este cajón lo llena de alfajores o de bizcochitos de grasa, seguro que en algún momento voy a comer alfajores o bizcochitos de grasa. Si uno tiene una heladera preparada con algunos alimentos que sean saludables, como un queso por salud, tener algunas tostadas o tener frutas, por ejemplo, para cuando nos agarra ese deseo incontrolable de comer, y que en realidad es deseo y no es realmente hambre. Entonces, yo creo que si uno se organiza por empezar cumpliendo las 4 comidas diarias, como son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, las colaciones son necesarias si uno come muy poquita cantidad, pero si no, con 4 comidas básicas sería bueno y suficiente, porque yo no voy a tener hambre si hago, por ejemplo, el desayuno y después a las 12, a la 1 estoy almorzando. Entonces, organizar o seguir con la organización de los alimentos en el día, en el transcurso del día, evitar el picoteo este que yo les contaba de que abro la heladera o la alacena a cada rato, el hecho de, por ejemplo, no comer en un montón de horas y lo único que logro con esto es tener un hambre acumulado y un descontrol, porque en el momento que abro la heladera o me levanto a comer a la noche, probablemente haga un atracón, lo que se llama un atracón, que es comer en un mínimo momento, o sea, en un periodo muy chiquito de tiempo, una cantidad de alimentos totalmente variados y distintos y que hacen que realmente uno se sienta mal, o que después de haber terminado de comer se sienta muy mal, no solo por la digestión que se altera, sino también por una cuestión de culpa, ¿no? Por haber hecho algo que me hace sentir mal. La idea es tener
registro de lo que es el hambre real, es decir, poder diferenciar lo que es el hambre cuando tengo hambre en serio, porque pasaron varias horas, porque bajó la glucosa y mi estómago empieza a tener dolor o sentir ese movimiento que quiere decir que tengo hambre, o el otro hambre es el que tengo ganas de comer algo dulce o tengo ganas de comer, o a veces cuando estoy muy angustiada, estoy muy triste y me como un paquete de galletitas porque estoy angustiada y triste, o porque me peleé con alguien, o porque tengo una ansiedad o una incertidumbre terrible en estos momentos, entonces voy a tener la necesidad de comer algo que no sé qué es, pero no es por hambre. Entonces, si uno pudiera desarmar esto que es lo que es el hambre emocional, saber que una cosa es el hambre por necesidad de nutrientes y otra cosa son las emociones. Las emociones las tenemos, hay que sufrirlas, hay que sentirlas y después tratar de buscar el modo de solucionarlas. La comida no soluciona ningún problema ni calma ninguna emoción. Es decir, lo que me voy a quedar después es con la bronca de haber comido y la misma emoción sin resolver. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es controlar las cantidades, es decir, poner en control la cantidad que voy a comer, es decir, ahora vamos a ver cómo lo vamos a distribuir en un plato. ¿Y qué debemos comer? ¿Qué es lo que debemos comer? En la alimentación debemos tener toda la variedad de los grupos alimentarios, con frutas, verduras, con cereales integrales, incorporar grasas saludables como el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, tratar de consumir esto de los alimentos naturales como lo que sea menos procesado. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de aprovechar que estamos en casa, menos delivery y más elaboración de masas o de verduras o de tortillas, hacer todo lo más natural posible. Por supuesto, esto acompañado de consumir mucha agua, ¿no es cierto? Como siempre decimos. Y bueno, ¿y cómo lo distribuiríamos? Bueno, yo les decía, controlar las cantidades. ¿Cómo las controlo? Pongo en un plato como medida plato y entonces la alimentación que yo voy a tener va a ser lo que considere dentro de mi plato. Si yo mi plato lo lleno de ñoquis, le pongo encima una capa de crema, de salsa y arriba le pongo carne y pollo y demás, ese plato puede llegar a tener hasta 1000 calorías. Para hablar de calorías como algo muy habitual que hacemos. Pero si yo mi plato, ese plato que tengo, lo divido a la mitad y le pongo toda la cantidad, esa mitad llena de verduras de todo tipo, de colores de verduras que tienen un montón de vitaminas, y la otra mitad del plato la reparto entre una porción de proteína o de carne y otra porción de cereales, por ejemplo, estoy consumiendo todos los alimentos que necesitamos. Cuando hablamos de variedad de alimentos, una de los principales o esa mayor parte del plato está ocupada, digo yo, por verduras y frutas. Es decir, todo lo que sea verduras de todos los colores, porque estamos asegurando la gran cantidad o variedad de vitaminas y minerales y oligoelementos que necesitamos para una buena nutrición. En esas frutas y verduras tenemos todos los colores y podemos tener todas las variedades. Eso nos garantiza que no solo mi plato sea rico en nutrientes, sino que también tenga pocas calorías. Sin decir que no estamos consumiendo hidratos de carbono, porque habrán escuchado siempre que no hay que comer hidratos de carbono. Sí hay que comer hidratos de carbono, y la prueba está que en este medio plato vamos a tener un montón de hidratos de carbono, ya sea del 5%, al 10% o un poco más, de acuerdo a lo que comamos. Por ejemplo, las frutas, las verduras verdes de hoja van a tener, o un tomate va a tener 5%, y otras verduras como lo que sería el zapallo o la papa y la batata, que va a tener el 10% de hidratos de carbono. Pero todas contienen hidratos. El cuarto del plato que yo les decía habría que cubrirlo con proteínas. ¿Qué proteínas usamos? Proteínas animales, la más completa y la más variada.
También tenemos las proteínas cubiertas por queso, por huevo, y para los que son vegetarianos es muy importante usar proteína vegetal. La proteína vegetal la conseguimos de las legumbres, ¿sí? De porotos, garbanzos, lentejas, arvejas. Bueno, esas son proteínas vegetales. Lo que no quiere decir que también los que no sean vegetarianos pueden consumir, en lugar de la proteína de la carne, obtener la proteína a partir de las legumbres, ¿sí? Entonces, dentro de mi plato vuelvo a mencionar que lo que más tenemos es eso de frutas y verduras, y porque tienen un gran contenido. ¿Qué es lo importante? Tienen un gran contenido de fibras. La fibra vendría a ser la cáscara que cubre a los cereales y a un montón de estos vegetales que forman el esqueleto del vegetal. Esas fibras lo que tienen es la posibilidad de arrastrar el agua, de atraer sustancias, y en el intestino va formando un bolo cada vez más grande y va haciendo digamos, generando limpieza del intestino. Y además hace que, por ejemplo, cuando nosotros comemos un pan integral, ese pan sea más beneficioso, porque cuando uno degrada dentro del estómago la glucosa, o sea, se va a partir ese almidón en glucosa, no va a ser un pico de glucosa como hace la harina del trigo, la harina blanca, sino que esta harina integral va a hacer que ese pico de glucosa sea mucho más lento. Por lo tanto, sirven las fibras para estabilizar la glucosa en aquellas personas que tienen diabetes, por ejemplo. Es muy importante el consumo. Además de mejorar la evacuación, hacer que uno pueda movilizar el intestino, además se dice que previenen el cáncer justamente por este efecto limpieza que tienen. Y lo otro que decimos siempre es agregar grasas saludables, y dentro de las grasas saludables tenemos lo que es la palta, el aceite de oliva, las nueces, las almendras, que se pueden agregar como condimentos, como media tarde, como parte de la merienda, y eso hace que tengamos ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar. Entonces son muy importantes justamente para que tengamos todas nuestros nutrientes, y además previenen enfermedades, previenen el envejecimiento y el cáncer. No consumir, ¿qué cosas? Azúcares simples. ¿A qué llamamos azúcares simples? Es todo esto que nosotros usamos, el azúcar que le ponemos al mate, a las infusiones, al té, a los amasados que hacemos. La panadería, sobre todo nuestra, está formada por harinas blancas, sal a veces, y a veces mucha, y además por azúcares junto con grasa, ya sea grasa animal o grasa vegetal. Entonces, los amasados de panadería serían los que debemos disminuir, sí aumentar la cantidad de productos con harinas integrales. Las otras grasas que nosotros decimos saturadas, o que tienen además mucha sal, son esas que vienen en los paquetes, son esas que vienen en los fiambres, ¿sí? En los quesos duros y salados. Los quesos, cuanto más duros y salados son, más grasa también tienen. Las gaseosas comunes, que tienen azúcares comunes, y los alimentos procesados. Los alimentos procesados, que llamamos a estos que son industrializados y que venden mucho en el supermercado, y que tiene que ver con la venta en las estanterías, donde hay un gran colorido y un atractivo de venta, sobre todo para los chicos, donde todos los chicos quieren consumir paquetitos de chisitos, de papas fritas, de lo que sea, pero son todos armados o fabricados con muchas sustancias grasas que no son buenas para la salud. Y por supuesto lo que llamamos grasa saturada, a las golosinas, a las
preparados, por ejemplo, como galletitas, masas dulces, tortas, helados, es decir, hay un montón de productos que son elaborados por la industria que tienen un altísimo contenido de grasas y sobre todo de sal y azúcar. Y bueno, por último, hablando de todo esto que debemos hacer, y lo único que verdaderamente deberíamos agregarle como final, es el hecho de hacer la actividad física. Eso que ustedes permanentemente están enseñando y haciendo videos y mostrándole a los chicos para que trabajen en casa o para la gente que trabaja en casa, es realmente lo que nos va a ayudar a que esta pandemia no sea tan dolorosa. Bueno, gracias, nos vemos pronto.